Hola, hola, mis chismosos favoritos. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal, donde siempre les traemos los secretos más jugosos, las exclusivas que nadie más tiene y por supuesto, todo el drama que amamos. Hoy prepárense porque vamos a destapar una historia que ha mantenido a todos en vilo, una ruptura que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo turco y que aún hoy sigue generando olas, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si hablamos de ellos, la pareja dorada, los protagonistas de Senkalkam, cuyo romance traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué una relación que parecía sacada de un cuento de hadas llegó a su fin? ¿Hay terceras personas involucradas? ¿Hubo dramas detrás de cámaras que nunca salieron a la luz? Todas estas preguntas y muchas más las vamos a responder hoy. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes y revelaciones, déjenme recordarles algo muy importante: no se olviden de suscribirse al canal. Así estarán al tanto de todas nuestras novedades, recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y, lo más importante, nos ayudarán a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Así que ya lo saben, clic en el botón de suscribirse y formen parte de esta gran familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar el misterio de la ruptura de Hande y Kerem. La noticia de su separación fue un verdadero bombazo. Después de meses de especulaciones, rumores y negaciones a medias, finalmente se confirmó lo que muchos temían: Hande y Kerem ya no estaban juntos. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans, quienes habían idealizado su relación y veían en ellos el ejemplo perfecto del amor verdadero. Pero, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? Las versiones son muchas y variadas, pero vamos a analizarlas una por una para tratar de llegar a la verdad. Para entender completamente la magnitud de esta ruptura, tenemos que retroceder un poco y examinar el contexto en el que se desarrolló su relación. Hande Erçel y Kerem Bürsin no eran solo dos actores famosos, eran un fenómeno cultural. Su química en Senkalkam era innegable y esa química se extendió fuera de la pantalla, capturando la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Desde el momento en que se confirmó su relación, se convirtieron en el centro de atención constante. Cada movimiento que hacían, cada foto que publicaban, cada entrevista que daban, era analizado y diseccionado por los medios y sus fanáticos. Esta intensa vigilancia mediática, aunque beneficiosa en términos de popularidad, también ejerció una presión enorme sobre su relación. Una de las teorías más extendidas es la de las diferencias irreconciliables. Al parecer, las agendas profesionales de Hande y Kerem eran cada vez más complicadas y les dejaban poco tiempo para dedicarse el uno al otro. Ambos estaban en la cima de sus carreras, recibiendo ofertas de trabajo de todas partes del mundo, y esto habría generado una distancia física y emocional entre ellos. Profundicemos en esto. Hande Erçel, con su belleza cautivadora y su talento actoral, se había convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Las ofertas para protagonizar nuevas series, películas y campañas publicitarias llegaban sin cesar. Por otro lado, Kerem Bürsin, ambicioso y con una visión global de su carrera, buscaba expandir sus horizontes fuera de Turquía, explorando oportunidades en Hollywood y otros mercados internacionales. Esta ambición, aunque admirable, significaba que Kerem pasaba cada vez más tiempo viajando y trabajando en proyectos lejos de Turquía, mientras que Hande estaba más centrada en proyectos locales. La distancia física inevitablemente comenzó a afectar su relación. Las largas horas de trabajo, los viajes constantes y la falta de tiempo para estar juntos crearon una brecha que se hizo cada vez más difícil de superar. Además, las demandas de sus carreras también significaron que su tiempo libre era limitado y precioso, lo que dificultaba la planificación de momentos significativos juntos. Se dice que Kerem, más centrado en proyectos internacionales y con una visión más global de su carrera, no lograba compaginar sus ambiciones con el deseo de Hande de establecerse en Turquía y formar una familia. Esta diferencia en sus prioridades, sumada a la presión mediática constante, habría desgastado la relación hasta hacerla insostenible. Aquí llegamos a un punto crucial. Para Hande, arraigada a su familia y a su país, la idea de mudarse a Hollywood y dejar atrás su vida en Turquía no era atractiva. Ella aspiraba a construir una carrera sólida en su país natal, rodeada de sus seres queridos y de la cultura que conocía y amaba. En contraste, Kerem, impulsado por su ambición y su sed de nuevos desafíos, veía en Hollywood la oportunidad de alcanzar el estrellato global.
Esta discrepancia en sus visiones del futuro, aunque comprensible dado sus diferentes personalidades y aspiraciones, se convirtió en una fuente constante de tensión en su relación. Las conversaciones sobre el futuro, la posibilidad de formar una familia y el lugar donde establecerse se volvieron cada vez más difíciles y cargadas de desacuerdo. Otra versión apunta a los celos y la inseguridad. Ande, con su belleza deslumbrante y su creciente popularidad, era objeto de admiración por parte de muchos, lo que habría provocado inseguridades en Kerem. Los rumores de posibles romances de Ande con otros actores, aunque nunca confirmados, habrían minado la confianza de Kerem y generado conflictos constantes en la pareja. La industria del entretenimiento es conocida por sus rumores y especulaciones, y la relación de Ande y Kerem no fue inmune a esto. La constante atención que recibía Ande, tanto por parte de los medios como de otros hombres, podría haber despertado inseguridades en Kerem. Los rumores, aunque infundados, pueden tener un impacto devastador en una relación, sembrando dudas y generando desconfianza. Además, la naturaleza competitiva de la industria del entretenimiento, donde la imagen y la percepción pública son cruciales, podría haber exacerbado estos sentimientos de inseguridad. La presión de mantener una imagen perfecta ante el público, combinada con la constante exposición a rumores y especulaciones, habría creado un ambiente propicio para los celos y la desconfianza. Por otro lado, también se habla de la influencia de las familias. Tanto la familia de Ande como la de Kerem tenían ciertas expectativas sobre la relación y, al parecer, no estaban del todo de acuerdo con el estilo de vida y las decisiones del otro. Se dice que hubo presiones por parte de ambas familias para que la pareja se encaminara hacia el matrimonio y la formación de un hogar, pero ninguno de los dos parecía estar preparado para dar ese paso. La familia juega un papel importante en la cultura turca, y las expectativas familiares pueden ejercer una gran presión sobre las relaciones. Se rumorea que las familias de Ande y Kerem tenían diferentes visiones sobre el futuro de la pareja. La familia de Ande, más tradicional, podría haber deseado verla casada y formando una familia pronto, mientras que la familia de Kerem, quizás más liberal, podría haber estado más abierta a que él explorara sus ambiciones profesionales antes de comprometerse. Estas diferencias en las expectativas familiares, aunque no necesariamente maliciosas, podrían haber añadido una capa adicional de presión a la relación. La constante pregunta sobre cuándo se casarían y formarían una familia podría haber generado estrés y ansiedad en la pareja, especialmente considerando que ambos estaban enfocados en sus carreras y no se sentían listos para dar ese paso. Pero, ¿y qué hay de las terceras personas? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Durante los meses previos a la ruptura, circularon rumores de que Kerem mantenía una relación cercana con otra actriz, aunque nunca se reveló su identidad. Esta supuesta infidelidad, aunque negada rotundamente por el entorno de Kerem, habría sido la chispa que encendió la mecha de la separación. Como mencioné antes, la industria del entretenimiento es un caldo de cultivo para los rumores, y las acusaciones de infidelidad son especialmente explosivas. Aunque nunca se ha confirmado, la persistencia de los rumores sobre una posible relación de Kerem con otra actriz sembró dudas y alimentó la especulación. La incertidumbre y la desconfianza generadas por estos rumores podrían haber erosionado aún más la relación, creando un ambiente de tensión y sospecha. Incluso si los rumores eran falsos, el simple hecho de que existieran podría haber causado un daño irreparable. Por el lado de Ande también se la vinculó sentimentalmente con varios hombres, aunque ninguno de estos rumores llegó a confirmarse. Sin embargo, la constante exposición mediática y la presión de tener que dar explicaciones sobre su vida personal habrían contribuido a deteriorar la relación con Kerem. La atención constante de los medios y la presión de tener que responder a las especulaciones sobre su vida personal pueden ser agotadoras y estresantes. Ande, al ser una figura pública, estaba constantemente bajo el escrutinio de los medios y sus fanáticos, lo que significaba que cualquier interacción con otro hombre era interpretada como un posible romance. Esta presión constante de tener que dar explicaciones y desmentir rumores podría haber tensado la relación con Kerem, especialmente si ya existían inseguridades y desconfianza. La necesidad de proteger su privacidad y de mantener su vida personal separada de su vida pública podría haber generado fricciones y desacuerdos. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que la ruptura de Ande y Kerem fue un proceso complejo y doloroso para ambos. A pesar de haber intentado mantener la relación a flote, las diferencias irreconciliables, la presión mediática y las inseguridades personales terminaron por separarlos. Es importante recordar que Ande y Kerem son seres humanos con emociones y vulnerabilidades.
Su relación, como cualquier otra, enfrentó desafíos y obstáculos que al final resultaron insuperables. La combinación de factores internos y externos, desde las diferencias personales y las presiones familiares hasta la intensa atención de los medios y los rumores infundados, creó un ambiente tóxico que terminó por destruir su relación. A pesar de sus esfuerzos por mantener la relación a flote, el peso de las circunstancias fue demasiado grande para soportar. Después de la ruptura, ambos tomaron caminos separados. Ande se enfocó en su carrera como actriz y modelo, protagonizando nuevas series y convirtiéndose en embajadora de reconocidas marcas internacionales. Kerem, por su parte, continuó explorando nuevas oportunidades en el mundo del espectáculo, participando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Es admirable la forma en que ambos han logrado superar la ruptura y seguir adelante con sus vidas. Hande ha demostrado su talento y versatilidad como actriz, consolidándose como una de las estrellas más brillantes de Turquía. Kerem ha seguido explorando nuevas oportunidades y expandiendo sus horizontes profesionales, demostrando su ambición y su deseo de crecer como artista. Ambos han demostrado resiliencia y determinación al enfrentar los desafíos de la vida pública y al reconstruir sus vidas después de una ruptura tan mediática. Si bien la separación fue difícil para ambos, ambos lograron superar el dolor y seguir adelante con sus vidas. Aunque la ilusión de verlos juntos para siempre se desvaneció, sus fans siempre recordarán con cariño la magia que transmitieron en la pantalla y el amor que, aunque efímero, les hizo soñar con un final feliz. El legado de Hande y Kerem como pareja perdurará en la memoria de sus fans. La magia que transmitieron en Senkalkam y la ilusión de un romance de cuento de hadas seguirán siendo recordados con cariño. Aunque su relación llegó a su fin, el impacto que tuvieron en la vida de sus fans y la alegría que les brindaron permanecerán como un testimonio de su amor, aunque efímero. Y aquí es donde llegamos al final de nuestra investigación sobre la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado las diferentes teorías, analizado los rumores y tratado de desentrañar los secretos detrás de esta separación que impactó al mundo del espectáculo turco. En resumen, hemos visto que la ruptura de Hande y Kerem fue un proceso complejo y multifacético, influenciado por factores como las diferencias irreconciliables, la presión mediática, las inseguridades personales y posiblemente la intervención de terceras personas. A pesar del dolor y la decepción, ambos lograron superar la ruptura y seguir adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras profesionales y buscando la felicidad en nuevos caminos. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje de chismes y revelaciones. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre la ruptura de Hande y Kerem. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que hubo terceras personas involucradas? ¿O simplemente fue una cuestión de diferencias irreconciliables? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que no se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal. Así estarán al tanto de todas nuestras novedades y nos ayudarán a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.